Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro, y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de Derecho Romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. No tenían todos el mismo grado de aplicación. Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Oribu, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuenta Villalonga, las cuales no copió por no alargar este relato. ¡Ay! El susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contado. ¡Qué noche de angustia la del 10 al 11! Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, en quien por ser único se miraban y se recreaban, con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle o comérselo a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista. Mas no era socio de la revoltosa tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches don Manuel Cantero, don Cirilo Álvarez y Joaquín Aguirre, y algunas don Pascual Madoz. No podía ser, pues, don Baldomero, por razón de afinidades personales, sospechoso al poder. Creo que fue Cantero quien le acompañó a Gobernación para ver a González Bravo, y éste dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario, el anarquista, el descamisado Juanito. Nació Barbarita Arnaiz en la calle de Postas, esquina al callejón de San Cristóbal, en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de muñecas. Los techos se cogían con la mano, las escaleras había que subirlas con el credo en la boca y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen. Había moradas de estas a las cuales se entraba por la cocina. Otras tenían los pisos en declive y en todas ellas oíase hasta el respirar de los vecinos. En algunas se veían mezquinos arcos de fábrica para sostener el entramado de las escaleras y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la madera. Eran comunes las puertas de cuarterones, los baldosines polvorosos, los cerrojos imposibles de manejar y las vidrieras emplomadas. Mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos 20 años, pero la estrechez de las viviendas subsiste. De Fortunata y Jacinta. Cumplidos los 15 años, era Barbarita una chica bonitísima, torneadita, fresca y sonrosada, de carácter jovial, inquieto y un tanto burlón. No había tenido novio aún, ni su madre se lo permitía. Diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella sin resultado. La mamá tenía sus proyectos y empezaba a tirar acertadas líneas para realizarlos.
Las familias de Santa Cruz y Arnaiz se trataban con amistad casi íntima y además tenían vínculos de parentesco con los Trujillos. La mujer de don Baldomero y la del difunto Arnaiz eran primas segundas, floridas ramas de aquel nudoso tronco, de aquel albardero de la calle de Toledo, cuya historia sabía también el gordo Arnaiz. Las dos primas tuvieron un pensamiento feliz, se lo comunicaron una a otra, asombráronse de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa. Ya se ve, era tan natural. Y aplaudiéndose recíprocamente, resolvieron convertirlo en realidad dichosa. Todos los descendientes del extremeño aquel de los aparejos borricales se distinguían siempre por su costumbre de trazar una línea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho. La idea era casar a Baldomerito con Barbarita. Fortunata y Jacinta. Aunque Barbarita era desenfadada en el pensar, pronta en el responder y sabía sacudirse una mosca que le molestase, en caso tan grave se quedó algo mortecina y tuvo vergüenza de decir a su mamá que no quería maldita cosa al chico de Santa Cruz. Lo iba a decir, pero la cara de su madre parecióle de madera. Vio en aquel entrecejo la línea corta y sin curvas, la barra de acero trujillesca, y la pobre niña sintió miedo. ¡Ay, qué miedo! Bien conoció que su madre sabía de poner como una leona, si ella se salía con la inocentada de querer más o menos. Callóse, pues, como en misa, y a cuanto la mamá le dijo aquel día y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio, respondía con signos y palabras de humilde aquiescencia. No cesaba de sondear su propio corazón, en el cual encontraba a la vez pena y consuelo. No sabía lo que era amor, tan solo lo sospechaba. Verdad que no quería a su novio, pero tampoco quería a otro. En caso de querer a alguno, este alguno podría ser aquel. Fortunata y Jacinta. Estupiñán. Y no solo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil, sino de cosas del comercio. Recuerda la señora haber oído algo acerca de los primeros fósforos o mixtos que vinieron al mercado y aún haberlos visto. Era como una botellita en la cual se metía la cerilla y salía echando lumbre. También oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones de muelles y de los primeros ferrocarriles, que alguno de los tertulios había visto en el extranjero, pues aquí ni asomos de ellos había todavía. Algo se apuntó allí sobre el billete de banco, que en Madrid no fue papel moneda corriente hasta algunos años después, y sólo se usaba entonces para los pagos fuertes de la banca. Estupiñán. La tienda se transformaba, pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años. Unos habladores se iban y venían otros. No sabemos a qué época fija se referirían estos párrafos sueltos que al vuelo cogía Barbarita cuando, ya casada, entraba en la tienda a descansar un ratito, de vuelta, de paseo o de compras. ¡Qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con sus pompones nuevos! El duque ha oído misa hoy en las Calatravas. Iba con Linaje y con San Miguel. ¿Sabe usted, Estupiñán, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses proyectan construir barcos de fierro. Fortunata y Jacinta. Estupiñán. El llamado Estupiñán debía de ser indispensable en todas las tertulias de tiendas, porque cuando no iba a la de Arnaiz, todo se volvía a preguntar: ¿y Plácido? ¿Qué es de él? Cuando entraba le recibían con exclamaciones de alegría, pues con su sola presencia animaba la conversación. En 1871 conocí a este hombre, que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de España en el presente siglo. Había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de mesoneros romanos, por haber nacido, como este, el 19 de julio del citado año. Fortunata y Jacinta, Estupiñán. La biografía mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla.
Era muy joven cuando entró de hortera en casa de Arnaiz, y allí sirvió muchos años. Siempre bien quisto del principal por su honradez acrisolada y el grandísimo interés con que miraba todo lo concerniente al establecimiento. Y a pesar de tales prendas, Estupiñán no era un buen dependiente. Al despachar, entretenía demasiado a los parroquianos, y si le mandaban con un recado o comisión a la aduana, tardaba tanto en volver que muchas veces creyó don Bonifacio que le habían llevado preso. Fortunata y Jacinta. Barbarita le quería mucho. Habíale visto en su casa desde que tuvo el don de ver y apreciar las cosas. Conocía bien, por opinión de su padre y por experiencia propia, las excelentes prendas y lealtad del hablador. Siendo niña, Estupiñán la llevaba a la escuela de la Rinconada de la calle Imperial y por Navidad iba con él a ver los nacimientos y los puestos de la plaza de Santa Cruz. Cuando don Bonifacio Arnaiz enfermó para morirse, Plácido no se separó de él ni enfermo ni difunto, hasta que le dejó en la sepultura. En todas las penas y alegrías de la casa era siempre el partícipe más sincero. Fortunata y Jacinta. Pasados algunos días, cuando ya Estupiñán andaba por ahí restablecido aunque algo cojo, Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradaron. Observó que el delfín, cuya edad se aproximaba a los 25 años, tenía horas de infantil alegría y días de tristeza y recogimientos sombríos. Y no pararon aquí las novedades. La perspicacia de la madre creyó descubrir un notable cambio en las costumbres y las compañías del joven fuera de casa, y lo descubrió con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje. Fortunata y Jacinta. ¿Cómo supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel? Encargó a Estupiñán que vigilase, y éste lo hizo con muy buena voluntad, llevándole cuentos, dichos en voz baja y melodramática. Anoche cenó en la pastelería del sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros. ¿Sabe la señora? También estaba el señor de Villalonga y otro que no conozco. Un tipo así, ¿cómo diré? De esos de sombrero redondo y capa con esclavina ribeteada. Lo mismo puede pasar por un randa que por un señorito disfrazado. Fortunata y Jacinta. Jacinta. La esposa que Barbarita proponía a su hijo era Jacinta, su prima, la tercera de las hijas de Gumersindo Arnaiz. Y qué casualidad, al día siguiente de la conferencia citada, llegaban a Plencia y se instalaban en una casita modesta, Gumersindo e Isabel Cordero, con toda su caterva menuda. Candelaria no salía de Madrid, y Benigna había ido a Laredo. Juan no dijo que sí ni que no, limitóse a responder por fórmula que lo pensaría, pero una voz de su alma le declaraba que aquella gran mujer y madre tenía tratos con el Espíritu Santo, y que su proyecto era un verdadero caso de infalibilidad. Fortunata y Jacinta. Jacinta. Porque Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma, o el punto en que tocan a enamorarse y enamorar. Barbarita quería mucho a todas sus sobrinas, pero a Jacinta la adoraba. Teníala casi siempre consigo, y derramaba sobre ella 1000 atenciones y miramientos, sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, pudiera sospechar que la criaba para nuera. Toda la parentela suponía que los señores de Santa Cruz tenían puestas sus miradas en alguna de las chicas de casa Muñoz, de casa Trujillo o de otra familia rica y titulada. La boda se verificó en mayo del 71. Dijo don Baldomero con muy buen juicio que, pues era costumbre que se largaran los novios, acabadita de recibir la bendición, a correrla por esos mundos, no comprendía, fuese de rigor el paseo por Francia o por Italia,
habiendo en España tantos lugares dignos de ser vistos. Él y Barbarita no habían ido ni siquiera a Chamberí, porque en su tiempo los novios se quedaban donde estaban, y el único español que se permitía viajar era el duque de Osuna, don Pedro. ¡Qué diferencia de tiempos!